Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 4 de abril de 2017, saludando a Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días. Mariana Pomies, ¿cómo te va? Bien, muy bien, buen día. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Daniel Chaschetti. Buen día. ¿Por qué gritas? No, hablo fuerte porque es lo que corresponde en este medio. Sí, si estás lejos del micrófono, ahora estás cerca, no grites, no grites. Estamos abriendo, como se habrán dado cuenta, la mesa de análisis político, esta que desarrollamos una vez por mes en día martes. Hay temas cantados, hay temas obligados para la consideración. Vamos al primero de ellos. El presidente Tabaré Vázquez rechazó ayer tajantemente las acusaciones realizadas el domingo por su par venezolano Nicolás Maduro, quien, hablando en televisión, sostuvo que el canciller Rodolfo Nin Noboa agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela y guarda silencio de las masacres en otros países. En un comunicado, Vázquez le pidió a Maduro que presente pruebas de su infundada denuncia o, de lo contrario, se retracte públicamente, ya que sus afirmaciones, dice el presidente, afectan gravemente el relacionamiento amistoso entre los dos países. La molestia de Maduro venía porque la Cancillería uruguaya adhirió a una declaración de los miembros fundadores del Mercosur en la que se insta al gobierno venezolano a tomar medidas para respetar la separación de poderes. Ese comunicado fue emitido el sábado, pese a que ese mismo día el Supremo Tribunal de Justicia había dado marcha atrás con 2 resoluciones en las que asumía potestades del Parlamento con mayoría opositora. ¿Quién empieza? Fernanda, dale. ¿Cómo no? Bueno, ya era hora de que plantáramos posición como país y posición firme. No sé si es, en este caso ni siquiera la posición es firme, es simplemente una aclaración respecto de qué cosas no se van a tolerar. El comunicado de Vázquez no es sobre la situación en Venezuela ni la posición de Uruguay sobre Venezuela, es un comunicado sobre qué cosas no va a tolerar que se digan respecto de su gobierno, en particular de la Cancillería. Un comunicado firme, claro, correcto, que lo pone en su lugar a Maduro. ¿Qué va a hacer Maduro en respuesta a esto? Bueno, veremos. Es con la primera indicación firme de toma de posición. Hace algunas semanas, vos lo comentabas hace un rato en el espacio anterior, en Alemania Vázquez quedó medio en offside cuando salió en algún sentido a defender al gobierno de Venezuela diciendo, bueno, no, en realidad es una democracia porque están los 3 poderes funcionando. Bueno, es una interpretación un poquito laxa. Eso indica un poco cuán equivocado está Maduro en la forma en cómo él se mueve, ¿no? Porque es un presidente aislado y los pocos puentes que le quedan los está dinamitando. Sí. O sea, Vázquez pagó un precio bastante alto en la política interna de Uruguay al señalar, cuando ya nadie lo cree, que en Venezuela hay una democracia republicana con división de poderes, etcétera. Y no obstante, aún así, Maduro se da el lujo de atacar al canciller de Uruguay, de dejar mal al gobierno uruguayo. Mete una cuña, ¿no? Trata de meter una cuña entre Vázquez y Nin, ¿no? Sí, sí. Porque dice, yo estoy llamando al presidente Vázquez hace una semana para conversar sobre las actitudes y las declaraciones de su Cancillería. Porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad, etc. Eso también indica que es probable que el gobierno de Venezuela maneje con bastante claridad cuál es la interna del gobierno, ¿no? Ahí vos tenés a un embajador muy activo, ¿no? Un embajador en Uruguay que va a mesas redondas, en comité de base, o sea, y tal vez hayan intentado jugar con esa división que hay en torno al tema de Venezuela, que se vio manifestada cuando hubo que votar una decisión como partido, ¿no? Dentro del Frente Amplio, sí, con respecto a Venezuela hay diferencias, y también hay diferencias más en general con la política exterior, con cantidad de decisiones que ha tomado y encabezado Rodolfo Nin Noboa. Ahora, no hay diferencias entre Vázquez y Nin Noboa. Ese es el problema. Claro. Efectivamente podía pensarse que había un punto donde tocar, porque Nin, en fin, es una figura controvertida en el Frente Amplio. Ahora, el problema es que la jugada la hizo Maduro con Vázquez, y Vázquez tiene con Nin Noboa una relación estrechísima, ¿no? Pero desde ese punto de vista, la jugada, si es que es una jugada, es equivocada. Lo que pasa es que para mí hay 2 niveles para entender esto. Uno es la lógica del gobierno venezolano chavista en general,
más allá de los matices, que es la lógica de la confrontación y el aislamiento. No es la lógica de abrir, ampliar alianzas, jugar para el medio, para el diálogo. Siempre es confrontar. Y entonces, en ese sentido, no es una estrategia muy elaborada ni muy sofisticada. Ellos han ganado con la confrontación, con la polarización. Claro, han ganado cuando tenían más plata. Ahora ni siquiera ganan, pero no recalculan. Pero del otro lado, Maduro le hace un favor a Vázquez, al gobierno, al ala moderada del gobierno, porque vos a Vázquez lo tenías con fuego cruzado. Es de un lado la izquierda más radical que espera, estaba, yo qué sé, no es porque sea del Frente Amplio, pero el presidente del PIT-CNT estaba celebrando con Maduro el fin de semana, ¿no? Y del otro lado... Estás aludiendo a la presencia allá en Caracas y junto a Maduro en el programa de televisión. Sí. No estaba celebrando. Estaba dándole Marcelo el apoyo decidido del pueblo uruguayo con la revolución bolivariana, cosa que, solo Marcelo Abdala y algunos otros creen, pero que es un dirigente del Partido Comunista, que es un partido importante dentro del Frente Amplio. Digamos, del otro lado, la oposición pegándole al gobierno por no tomar una actitud decidida de condena a la situación política en Venezuela. Para Tabaré Vázquez, para el canciller, para el ala moderada del Frente Amplio, esto es un favor, porque los radicales quedan más aislados. ¿Cómo vamos a defender a Venezuela si se manda semejante exabrupto? Y del otro lado tenés a los opositores diciendo, por suerte una reacción firme del gobierno, bla, bla, bla. Entonces, es como jugada, no es muy jugada. Fernanda, volvemos contigo y después vamos a Mariana. Bueno, al mismo tiempo vos ves que esa fractura se mantiene, porque enseguida que Maduro mandó a anular, hubo voces dentro del Frente Amplio, y ahora no escucho a la oposición diciendo que qué bien. Esto como lo mató y no lo patea y lo está... Estás aludiendo a declaraciones las que de hizo Sánchez sábado, en particular, el diputado Michelini fueron en el mismo sentido. Pacha Sánchez, ¿no? Sí. Entonces, me parece que persiste en parte de la izquierda y en dirigencia importante del Frente Amplio esa visión que es entre obtusa y deshonesta, porque es muy difícil seguir la defensa del régimen de Maduro con todo lo que se está viendo. O sea, ya me parece que no hay lugar para medias tintas. Sí, yo creo que Maduro le levantó un centro al presidente uruguayo porque le permitió con su jugada marcar una posición que de alguna manera a los votantes frentistas de centro los tranquiliza, ¿no? Porque el problema que tenía Tabaré Vázquez no es solo en la interna del Frente Amplio, sino en el electorado, que es menos radical que la dirigencia en un montón de posturas, y en el tema de Venezuela es clarísimo, y Tabaré estaba embretado por el propio Frente Amplio, que tenía esa ambigüedad, y creo que con esto le levantó un centro en algún punto que es intocable para Tabaré Vázquez. No me diga lo que tengo que hacer. O sea, Tabaré Vázquez decirle lo que tiene que hacer es ir contra su naturaleza. Entonces me parece que en el fondo esto fue una gran ayuda porque le permitió marcar una posición firme, es cierto, no frente a la situación de Venezuela, sino frente a la injerencia de Venezuela en Uruguay, y decir, no, señor, usted acá no puede meterse, o presente pruebas. Eso de alguna manera alivia su posición dentro de la opinión pública. Hay un antecedente que se ha recordado en estas horas, ¿no? No es la primera vez que Maduro pega dentro del gobierno uruguayo. ¿Se acuerdan aquello con Sendik, no? Marzo de 2015. Maduro criticó al vicepresidente Raúl Sendik por haber dicho que no tenía elementos para asegurar que hubiera injerencia de Estados Unidos en la política de Venezuela. ¿Cómo fue la frase de Maduro? Chávez me decía, tranquilo Nicolás, que el mundo está lleno de cobardes. Cuando por allá salió un cobarde a tratar de ganar indulgencia con los gringos. Sí, no, es la tercera vez en realidad, porque la semana pasada la canciller de Venezuela habló muy mal del canciller Nin Noboa. Y bueno, yo creo que el gobierno uruguayo estuvo muy bien en frenar y de una vez por todas. Yo creo que deberían haber salido a defender al vicepresidente, ¿no? Y no lo hicieron. Pero bueno, esta acusación era demasiado grave y la paró. Ahora, yo vuelvo a mi razonamiento anterior, ¿no? Es decir, la lógica de Maduro, esta de seguir aislándose y dinamitando puentes,
me parece preocupante, ¿no? Porque si a Venezuela le quedaba un vínculo, ¿no? o un número de teléfono a quien llamar dentro del Mercosur, ese era Uruguay, ¿no? Bueno, para eso falta recordar otro antecedente, que no es muy prolijo, pero es aquella sesión pública en la que sonaba el teléfono de Lin Noboa mientras presidía, no me acuerdo qué reunión. No, creo que no era ninguna reunión, era un almuerzo de ADM. Bueno, un evento, estaba en un evento y era la canciller venezolana, y si bien no estaba bien hacerlo público y de la forma que lo hizo, él dijo, al único que llama es a mí. En aquel momento habían ganado Macri, se había producido el impeachment de Dilma, ya había habido elecciones en Paraguay, creo, había cambiado la correlación de fuerzas dentro del Mercosur, y el cable a tierra que le quedaba a Venezuela para tratar de, mantener, neutralizar un poco la presión internacional, era Uruguay. Y Uruguay estaba jugando ese papel, más allá de que el canciller no es muy devoto de hacer lobby a favor de Venezuela, tratar de calmar los ánimos, bueno muchachos, no vayamos por la más pesada, vamos a buscar el diálogo, cosas por el estilo. Venezuela no apostó a esa carta, no apostó adecuadamente a esa carta porque no saben hacerlo, porque no es el estilo de ellos. Entonces es como, es un permanente darle elementos al enemigo, ¿no? Es regalarle pelotas, no sé, tirás centros al área contraria y tu delantero la despeja en lugar de meterla dentro del arco. Toda la política de ellos es así, y no tienen ninguna capacidad de reacción. Incluso esta marcha atrás, que podría haber sido explotada, ¿no? Es decir, bueno, ok, entendí. La marcha atrás de los dos decretos, o de una parte de los dos decretos, pero sobre todo una frase que era, creo que era particularmente más grave, que era la que se atribuía al tribunal el derecho de legislar por sí o delegar esa atribución a quien fuera, o algo por el estilo, que fue anulada. Bueno, parecía un atisbo de decir, che, pues nos pasamos de rosca, la fiscal general de Venezuela había protestado. Entonces, los más izquierdistas uruguayos, los que simpatizan con el gobierno chavista, lo habían aprovechado para tomarlo como un instrumento, y 15 minutos después le decís que entonces ni siquiera los que podrían ser movimientos en una dirección de buscar apoyos, diálogos o aperturas son aprovechados por el gobierno venezolano. Desde el punto de vista uruguayo, problema del gobierno venezolano. Yo qué sé, si a mí me resolvés un conflicto interno, mejor. ¿Y qué pasa si Maduro no contesta? Porque el planteo de Vázquez es que solicita al señor presidente Nicolás Maduro que proporcione las pruebas de la infundada denuncia. En caso contrario, se retracte públicamente en virtud de que expresiones como las manejadas afectan gravemente el relacionamiento tradicionalmente amistoso entre los dos países. ¿Querés apostar? No va a ser. Va a decir que tengo millones de pruebas, y no va a mostrar ninguna, por supuesto, y va a acusar a Vázquez de ser un traidor y agente del imperio y cosas por el estilo. No tiene ningún problema, es lo que le sale mejor. Venezuela tiene demasiados frentes abiertos como para seguir darle un giro más al encontronazo con Vázquez. O sea, Venezuela hoy está en el centro de la política mundial, ¿no? La mayoría de los gobiernos importantes se han expedido sobre su crisis. Me parece que no va a seguir insistiendo. Es probable que mande al embajador a pedir disculpas, que le baje el perfil, pero él no va a salir a decir nada. Es curiosa la estrategia de Maduro, ¿no? ¿Y qué es una estrategia? Esa es la pregunta. Bueno, lo acaba de decir Daniel, rumbo, ¿no? La estrategia es confrontar, ¿no? Es como que ellos creen que confrontando consiguen dividir aguas. Es una estrategia general. Gobiernan así y se mueven a nivel internacional de ese modo. Pero además desvían la atención de lo importante, de las preocupaciones y de los problemas serios que tiene Venezuela. O sea, si siguen discutiendo si se pelea con Tabaré Vázquez o Tabaré Vázquez es un enviado del imperio, no se habla de lo importante. Y para mí es como desviar la atención y la preocupación. Yo pensaba que Maduro podría, por ejemplo, haber desacreditado la decisión del Mercosur, hablando de los problemas que tienen las democracias del Mercosur, ¿no? Que salvo la de Uruguay,
que es la que está mejor institucionalizada y que funciona, las otras 3 tienen problemas, ¿no? O sea, ese fin de semana en Paraguay se había desatado una crisis increíble. Mataron dirigentes, prendieron fuego el Congreso. En Brasil cada día hay una noticia nueva sobre el gobierno, sobre el presidente, sobre acusaciones, hay una deslegitimación general del sistema político. Maduro podría haber dicho, pero bueno, el Mercosur no puede darle clases a Venezuela, podría haber salido por otro lado, y termina atacando a quien no debe atacar, por lo cual me parece que es un error profundo. Creo que Maduro está inserto en una situación yo diría, de estrategias equivocadas. Creo que el intento por quitarle las potestades al Parlamento, que en sí mismo es un golpe de Estado, y esta marcha atrás lo que indica es que su estrategia está a la deriva. El costo de... él está en una situación donde si va a elecciones pierde. Entonces, como no puede ir a elecciones, lo que tiene que hacer es evitar que la oposición lo atosigue, lo tranque. Entonces viene con una serie de medidas tratando de arrinconar a la oposición. Este era como un golpe maestro, ¿no? Era suprimirla, sacarla del espacio público, ganar tiempo. ¿Para qué? Para que la economía reflote y en todo caso más adelante ver qué pasa. Pero el plan se le desbarajustó porque la presión internacional ha sido tan intensa, tan grande, que tuvo que dar marcha atrás. Entonces lo que hoy tenemos en Venezuela es una situación muy inestable, con un presidente sin una estrategia clara, y que me parece que no sé si va a terminar esto en una guerra civil o si en definitiva dentro del gobierno van a primar las posturas de volver a conversar con la oposición, cosa que no es fácil, ¿no? Porque la oposición también tiene hay sectores de la oposición que tienen un tono radical que vuelve muy difícil la negociación. Vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa si Maduro no se retracta? Dice Mario, uno de nuestros oyentes, el comunicado del presidente Vázquez es muy duro, afirma que expresiones como las manejadas afectan gravemente el relacionamiento, ¿cómo es que decía? Tradicionalmente amistoso entre los dos países. Entonces, si Maduro no contesta, dice Mario, estamos casi en una ruptura de relaciones o preámbulo de una medida más suave pero muy importante, por ejemplo, el retiro de embajadores o el regreso del embajador a Uruguay para un llamado a consultas. ¿Veremos algo así? No, yo no sé si Maduro va a escalar el conflicto. Si la diplomacia se mueve simplemente para neutralizarlo porque se dan cuenta que metieron la pata, el gobierno uruguayo va a jugar ese partido, ¿no? Si el embajador transmite, bueno, metimos la pata, disculpen, no vamos a hacer declaraciones públicas, bueno, tal vez el gobierno uruguayo no salga todos los días a exigir las pruebas o la retractación y a llamar a su embajador y todo lo demás. Te cuento, ayer procuramos el punto de vista de la Cancillería de nuestro país en el escenario La respuesta fue, la pelota está en la cancha de Venezuela. O sea, ahora se está esperando que Venezuela mueva, que Venezuela actúe en función de este emplazamiento. Bueno, tal vez alguno meta presión, pero yo creo que allí en el Frente Amplio también se van a compensar, ¿no? También importa el Estado público. Francamente, el gobierno venezolano no es de dar marcha atrás, no es su estilo y difícilmente lo haga. Quizá intente una jugada para neutralizarlo, y yo creo que en el Frente Amplio debería haber ambientes propicios para neutralizarlo, ¿no? Porque justamente los sectores más prochavistas o bolivarianos del Frente Amplio estarán preocupados y les vendrá bien también un paño de agua fría. Y yo creo que ese podría ser un curso probable de corto plazo sobre esto. Ahora, acá justamente en Venezuela, el corto plazo son días o son semanas, porque justamente la situación está estancada. En Venezuela la democracia está suspendida, para decirlo de la mejor manera posible. Está suspendida porque hay una asamblea electa con mayoría opositora que no tiene potestades, porque, ojo, el decreto o no decreto, la asamblea está declarada en rebeldía. ¿Cómo se dice? Es otra el término que utilizan, pero se anulan sistemáticamente en todas desacato. En desacato. Y todas sus decisiones son nulas. El desacato incluso estaba motivado en la incorporación de 3 diputados
cuya elección había sido invalidada, y la Asamblea procedió meses después a desincorporarlos, de modo que la Asamblea podría haber logrado que se revirtiera esa situación que estableció el tribunal, y sin embargo no se revirtió. Por lo tanto, la Asamblea está anulada en las potestades que tiene cualquier parlamento. Hay un referéndum revocatorio que está suspendido. Hay elecciones subnacionales regionales que están, sí, bueno, de gobernadores y municipales. Las o sea, municipales elecciones, vienen este año y no están fijadas. que debieron ser en diciembre del año pasado y están suspendidas. Te mandó Maduro a polemizar a vos. La democracia está suspendida en Venezuela, en el mejor de los casos, y no se ve ninguna razón por la cual este gobierno pueda mejorar esta situación desde el punto de vista democrático. No hay ningún camino. Dice Guillermo, uno de nuestros oyentes, lo de la marcha atrás, la decisión que tomó este sábado el Supremo Tribunal de Justicia, dando marcha atrás, no sirvió para nada. La OEA condenó igual a Venezuela porque lo importante es que Estados Unidos se haga del petróleo de ese país. Está esa interpretación a propósito de los intereses que estarían detrás de todas estas... Estados Unidos ya tiene el petróleo de ese país. Respondiendo a tu pregunta, creo que no va a pasar nada. O sea, yo creo que Venezuela no va a lo sumo hará una disculpa a través de su embajador, pero no va a hacer nada, y el gobierno del Frente Amplio tampoco va a hacer nada, porque en realidad esta jugada deja la pelota en la cancha de ellos no juegan la pelota y Uruguay va a estar a la espera, pero por lo menos su postura, ya no somos tan amigos, y creo que ahí marcó una posición más que esperar realmente una respuesta. Lo último, Fernanda. Probablemente lo mejor que espera Tabaré y la Cancillería es que no pase nada, porque ellos tomaron la acción que había que tomar, que es aceptada, como decíamos acá, por casi todo el mundo, y bueno, y se termina ahí el problema. Quedó mencionado al pasar este dato en la discusión en el primer bloque, pero hay varios oyentes que insisten con la presencia de Marcelo Abdala, dirigente del PIT-CNT en Venezuela en estos días, y en particular junto a Nicolás Maduro en el momento que hacía las acusaciones que hacía con respecto a la Cancillería uruguaya. ¿Cómo ven ustedes ese factor? Y bueno, ese factor enrarece la cosa, sobre todo porque Marcelo Abdala es un dirigente político, o sea, por su condición de dirigente sindical, en fin, tal vez no sea muy importante, pero como es un dirigente del Partido Comunista, que es un partido no tan grande, pero importante dentro del Frente Amplio, eso genera un conflicto interno, porque tenés a Vázquez enojadísimo, al mismo tiempo que el otro le está rindiendo pleitesía a Maduro. Yo creo que de cualquier manera, y por lo menos para el PIT-CNT, la opinión pública y el propio Partido Comunista, es un error, ¿no? Porque me da la sensación de que los últimos acontecimientos operan en la cabeza de la mayoría de la gente a favor de Tabaré Vázquez y en contra del gobierno venezolano. Entonces, esa presencia, por lo menos para ganar apoyo popular, no sirve. Hay otra versión, ¿no?, de la que nos llegó algún dato en cuanto a que Abdala estaría aprovechando su presencia allí, porque en realidad fue invitado para un encuentro sindical, ¿no?, junto a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, habría desarrollado gestiones o estaría desarrollando gestiones en pro de una flexibilización de las posiciones del gobierno de Maduro a partir de lineamientos llevados desde acá, de su partido. Vamos a volver sobre eso en todo caso.